Hola, el título de esta historia es La maleta y es la segunda del libro Morí y ahora, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. ¿Qué cosa? No sé qué está sucediendo conmigo y el dolor está bien fuerte, murmuré enojado. Iba hacia el banco y en ese momento el tráfico estaba detenido. Una señora que caminaba por la calle me informó lo que ocurría. Hubo un accidente en la esquina. Nada grave, y en cualquier momento empezaríamos a avanzar. Gracias, le agradecí sonriendo y continué con mis pensamientos. Si hubiese tenido más paciencia con mis dos compañeras, ellas no se hubieran peleado y tampoco se habrían apartado de la casa espírita. Pero las dos me hicieron perder la paciencia. Además, solamente se pierde lo que se tiene. Pero enseguida me recriminé. ¿Y tú, Nelson, tienes la virtud de la paciencia? Creo que debí intentar apaciguarlas. Y el monólogo proseguía. Aunque intentase pensar en otras cosas, volvían los pensamientos en que dialogaba conmigo mismo, y así fue durante todo el día. Recordé las veces en que me puse nervioso en mi segundo hogar, la casa espírita. Siento que no fui caritativo con Tonino, pero es que se estaba llevando a su casa los alimentos y las cosas que recolectamos. Caray, si por lo menos hubiese intentado saber por qué hacía eso. ¿Será que estaba pasando necesidades? Aparentemente no tenía motivos. Él estaba empleado, me justifiqué. Pensé también en algunos hechos desagradables que ocurrieron en mi vida familiar. Fueron pocos, y todos ellos me parecían sin importancia. Era buen hijo, buen esposo y también buen padre. Sentí que todo estaba bien conmigo en esa parte y con la familia en general. Tampoco tenía problemas con otras personas con las que convivían conmigo en el trabajo o en la sociedad. Di un largo suspiro. El tránsito fue liberado. Puse atención y me dirigí al banco. Mientras esperaba ser atendido, los pensamientos regresaron. ¿Y si me hubiese dedicado más a la asistencia social? Si hubiese participado en más actividades, como voluntario, por ejemplo. Tampoco visité a los enfermos cuando tuve la oportunidad de hacerlo. No di consuelo a los padres cuando sus hijos desencarnaron. Podría haber hecho más, mucho más. El gerente me llamó. Señor Nelson, pase por favor. Caray, qué pensamientos tan persistentes. Si no lo hice, voy a empezar a hacerlo. Estoy listo. Me acerqué al gerente y lo saludé. ¿Cómo está, señor Nelson? Con algunos dolores en la columna. Voy a pedir una consulta con mi médico, respondí. Resolví el problema con el gerente, regresé al trabajo y en la noche, en casa, después de cenar, me senté en el sofá para leer el periódico y nuevamente vinieron a mí esos pensamientos. Las maletas. ¿Serán que están listas mis maletas? Me pregunté. Desde que me volví espírita, comprendí que la muerte es solamente un cambio en la forma de vivir y me tranquilicé. Antes tenía un miedo terrible de ese hecho que es natural y para todos nosotros. Entonces decidí que modificaría mi vida
y empezaría a hacer buenas obras que me acompañarían a ese viaje que en algún momento tendría que hacer solo. Imaginé algunas maletas y en ellas día a día colocaba mentalmente algo que consideraba haber hecho bien. Fui por un poco de agua y tomé un medicamento para calmar los dolores de la columna y me fui a dormir. Desperté de madrugada con un fuerte dolor. No pude ni hablar. Debo haber gemido porque hasta mi esposa se despertó. Encendió la luz. Vi temor en sus ojos. La escuché hablar por teléfono para pedir una ambulancia. También les habló a mis hijos. Tengo 2. Ellos ya están casados. Ella tomó mi mano. Me sentí seguro. Y vino otro dolor, más fuerte y agudo, que me dio la impresión de que algo explotaba en mi pecho. Me fui apagando. Ese apagando quiere decir como desapareciendo. Aún vi a mi esposa poner las manos sobre mi pecho, acomodar mi cabeza y me gritaba: «Nelson». Desperté y miré el lugar donde estaba. Era un cuarto extraño. Solamente moví los ojos. Estaba en una cama con sábanas blancas. Del lado izquierdo había una ventana cerrada por donde entraba una tenue claridad. Del lado derecho, 2 puertas, una mesita de noche y un sillón. Debo haber desencarnado, dije bajito. Estaba bien, tranquilo y me sentía cómodo. Sin saber qué hacer, decidí quedarme quieto. Si no he desencarnado y estoy en un hospital de encarnados diciendo que me morí, ellos creerán que enloquecí. Es mejor esperar. Decidí quedarme quieto. No pasó mucho tiempo cuando un señor entró en el cuarto. Lo miré y creí que lo conocía. «Buen día, Nelson. ¿Cómo está?». Él me saludó sonriendo. «Buen día, estoy bien», respondí. «¿Necesita algo?». «No, gracias». «¿Es usted médico?». «No, no soy médico, pero sí soy su amigo», respondió. Yo estaba indeciso de preguntarle si sabía dónde estaba y lo que me sucedió. Él se dio cuenta de mi inquietud y me explicó. «Nelson, usted sufrió un infarto y se está recuperando». Al oír esa respuesta me quedé pensando. ¿Un infarto? Eso es grave. ¿Y por qué no me pusieron suero? ¿Y dónde está el instrumental médico? Más bien creo que desencarné, pensé. Lo miré nuevamente y en ese momento me acordé de los amigos de la casa espírita, de la descripción que los médiums videntes hacían sobre nuestros orientadores desencarnados. Me acordé con detalle de lo que hablaban de uno de ellos, el que estaba siempre a mi lado orientándome. Lo llamábamos José. Mientras me recordaba de ese hecho, él se quedó quieto y lo observé mejor. Decidí preguntarle: «Disculpe, señor, ¿es usted mi amigo José, el que trabaja en el lado espiritual en el centro espírita que frecuento?» «Sí, soy yo. Y tengo inmenso placer en tenerlo aquí con nosotros». «¿Qué me sucedió?». «Como ya dije, usted tuvo un infarto y los órganos de su cuerpo cesaron sus funciones. Nosotros, los compañeros desencarnados, que por años trabajamos con usted, pudimos desligarlo del cuerpo y traerlo para acá. Está en el ala de recuperación de la colonia, situada en el espacio espiritual de la ciudad donde vivió encarnado. ¿Y mis familiares?». «Se comportaron y actuaron muy bien,
demostrando los conocimientos adquiridos. Siendo espíritas, dieron ejemplos de cómo se debe actuar en esos momentos, aún tan difíciles para los que se quedan en la tierra. Usted recibió muchas orientaciones de los compañeros y tuvo un velorio y un entierro tranquilos, dignos de un aprendiz del Evangelio. Me quedé quieto. Después de 2 largos minutos, ese señor, percibiendo que yo deseaba quedarme solo, sonrió y se despidió. Nelson, voy a dejarlo a solas un poquito. Regreso al rato. Asentí con la cabeza y al quedar solo me puse a pensar. Ayer no me estaba sintiendo bien. Tuve aquellos pensamientos extraños. No, creo que no eran extraños, eran reales. Dejé de hacer muchas cosas e hice otras de forma equivocada y la muerte me sorprendió. Empecé a estar inquieto, a sudar y a recriminarme. No hice lo que debía haber hecho. Empecé a respirar con dificultad y sentí un pequeño dolor en el pecho. El pavor me paralizó en la cama. Debo haber abierto muchos los ojos. Hablé alto repitiendo, ¿y ahora? Nelson, por favor, dijo José entrando en el cuarto nuevamente. Cálmese. Y extendiendo las manos sobre mí, me dio un pase magnético. Me fui tranquilizando. ¿Qué fue lo que le pasó? Si usted estaba bien. Soy infeliz. Dejé de hacer muchas cosas. No me dediqué como debería a la asistencia social. No apacigué las discordias. No hice... Pare, me ordenó José. No se recrimine así. Mejor dígame lo que hizo bueno para la casa espírita. ¿Yo? ¿Qué hice? Sí, usted. ¿Qué tal acordarse de los pases que aplicó? ¿De las entrevistas en que aconsejó y consoló a muchos? ¿De las orientaciones que dio a desencarnados necesitados de ayuda por medio de los trabajos de desobsesión? ¿De los libros espíritas que prestó, que donó y... José fue hablando de los pequeños actos que hice y me fui mejorando. Él dejó de hablar y le pregunté afligido, ¿y ahora qué hago? Primero, descanse para que se recupere. Después aprenderá a vivir sin el envoltorio físico y a ser útil en la colonia que lo abriga. Recuerde, Nelson, que la vida continúa sin saltos y sin complicaciones. Por eso no la complique. No se deje abatir por pensamientos negativos como esos que acaba de tener. Piense en el presente y en el momento actual en lo que debemos hacer para ser mejores y buenos un día. Me sentí avergonzado. José sonrió comprendiendo. Nelson, todos nosotros sabemos que los órganos del cuerpo físico un día cesan sus funciones. Pero cuando ocurre con nosotros es un acontecimiento especial, porque ese momento es nuestro. Ahora duerma, descanse, me quedaré aquí hasta que adormezca. Cuando desperté, supe que ya habían pasado 30 días desde mi cambio al plano espiritual. Lamenté mucho lo que dejé de hacer cuando estuve encarnado. Eso me entristecía. Me sentí un poco fracasado. Quien puede, tiene la obligación de ayudar. Sufrí mucho por lo que creo que no hice, pero comprendí que no basta lamentarse y me esforcé para mejorarme. Si no realicé más cosas, ahora estaba teniendo la oportunidad de hacerlas. Hice un viaje en el que cambié de plano y solamente lo que me acompañó fueron mis buenas obras. Regresé con las maletas casi llenas.
Aproveché encarnado muchas de las oportunidades que tuve. Aprendí, erradiqué algunos vicios, adquirí virtudes, pero me incomodaba ese espacio pequeño que dejé vacío. Decidí actuar. Me levanté e imaginé las maletas que cuando encarnado mentalicé, aquellas en que fui colocando mis actos. Abrí el armario del cuarto y también la primera maleta. Continué imaginando. Iba a tomar mi aprendizaje para colocarlo dentro de las gavetas. Me detuve. Comprendí que no se guardan conocimientos adquiridos en lugares. Ellos estaban dentro de mí. Regresé a la patria espiritual y regresé sabiendo cómo era lo que encontraría. Yo estaba en un lugar maravilloso y con amigos. Me arrodillé y agradecí a Dios. Lágrimas rodaron por mi rostro. Me quedé 5 días más en el hospital. Después fui hospedado en una casa con unos queridos amigos. Me encantaron las bellezas de la colonia. Leí en libros espíritas descripciones de las ciudades espirituales, pero verlas personalmente es una felicidad indescriptible. El tiempo pasó. De aprendiz me volví siervo útil. Pude saber y estar siempre con mis familiares y de esa manera hacer menos difícil la nostalgia que sentía por ellos. Hoy me parece gracioso recordar aquellos momentos en que sufrí tanto. Inclusive con conocimiento me sentí inseguro y con miedo, a pesar de que aquella agonía pasó rápido. Hoy estoy muy feliz, intentando no dejar ninguna obra que pueda quedarse sin hacer. Y pienso en las maletas, no quiero dejar ni una vacía, porque sé que cambiaré de plano nuevamente. Un día reencarnaré y quiero tener un buen equipaje, con buenas obras, pues ellas son tesoros conquistados. Deseo servir siempre para ayudar a mejorar la tierra, este planeta que tenemos por bendición para vivir, pues volviéndose mejor, tendremos un hogar de bienaventuranzas. Nelson. Explicaciones de Antonio Carlos. La historia de la vida de Nelson es un ejemplo. Fue un siervo útil, tanto que mereció un socorro inmediato y fue llevado para una colonia espiritual. Infelizmente, son raras las personas que al desencarnar no se sienten como él, que podría haber hecho más a sí mismo y al prójimo, considerándose en deuda, porque todos tenemos oportunidades de practicar el bien, hacerlo a otros y por supuesto a nosotros mismos cuando estamos encarnados. Tranquila es la desencarnación de los que actúan como Nelson. Felices y bienaventurados los que realmente retornan a la patria espiritual, habiendo hecho en el plano físico todo el bien que podían. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.